El sol apenas asomaba sobre Madrid, tiñendo el aeropuerto de Barajas con esa luz suave y anaranjada de las primeras horas. El bullicio de las personas cargadas de maletas se mezclaba con el eco de anuncios y risas nerviosas. En medio de ese ir y venir, Sergio destacaba sin quererlo. No era por la ropa ni por su altura, sino por su manera de moverse lento y firme, como si trajera otro reloj en el bolsillo. Mientras muchos empujaban para pasar primero o miraban preocupados las pantallas de información, él avanzaba con una calma inusual. Caminaba por el pasillo que llevaba a la zona de embarque, con la mochila colgada solo de un hombro. De vez en cuando se detenía a ver cómo una madre calmaba a su hijo, o cómo un hombre mayor acomodaba su sombrero al sentarse. No lo hacía porque sospechara algo, sino por simple costumbre. Siempre le había gustado fijarse en los detalles de la gente, en las pequeñas historias que los gestos sueltos pueden contar. Para él, esta escapada era más que un simple viaje. Hacía años que no se permitía algo así. Su trabajo había moldeado su rutina a base de horarios estrictos, correos urgentes y llamadas a cualquier hora. Cada día, Sergio se obligaba a estar preparado para cualquier cosa, pero hoy era diferente. Hoy sentía que llevaba el mundo en pausa. Se dio cuenta de lo raro que era no tener una lista de tareas en la cabeza y se obligó a tomar aire profundo. Cerró los ojos un instante y dejó que ese murmullo generalizado lo cubriera, como si fuera una música lejana que acompaña sin molestar. Al abrir los ojos, la voz metálica de una azafata anunciando el embarque lo hizo sonreír por dentro. No había prisa. Se permitió ver cómo los demás se organizaban en fila, algunos revisando 2 veces el billete, otros chocando codos con un «perdona, paso yo». Sergio simplemente esperaba. Le tocaba aprender a disfrutar el desorden, a dejar que el mundo se moviera a su propio ritmo por una vez, sin intentar controlarlo. Notó que el corazón le latía más lento, tranquilo, mientras el aeropuerto cobraba vida a su alrededor, y por primera vez en mucho tiempo se sintió libre de verdad. Al acercarse al mostrador de la aerolínea, Sergio levantó levemente la ceja al ver a la empleada, una mujer joven de cabello recogido en un moño apurado. Ella apenas le dirigió un saludo formal, revisó sus documentos con rapidez y tras una comprobación ligera le asintió para dejarlo pasar. Todo el procedimiento fue sencillo, pero él no pudo evitar recordar lo diferente que era este tipo de control comparado con a los que estaba acostumbrado en su trabajo. Guardó su DNI y el billete en el bolsillo delantero de la cazadora y se encaminó hacia la pasarela de embarque con paso tranquilo. Llevaba solo una pequeña maleta de 1900 y más ruedas, ni siquiera llamaba la atención. Los movimientos de Sergio eran pausados, el rostro sereno, aunque por dentro su cabeza iba organizando ideas y recuerdos, uno detrás del otro, como si repasara los últimos meses a cámara lenta. Al borde de la puerta del avión, notó la humedad, característica del aire reciclado, y vio cómo algunos niños miraban por la ventanilla esperando ver despegar el aeropuerto entero. Un hombre revisaba por 5ª vez la ubicación de su billete. Una mujer mayor, con las manos temblorosas y el pelo gris bien peinado, buscaba su asiento sin mirar a nadie. Sergio respiró hondo, casi agradecido de poder mezclarse en esa muchedumbre anónima. En otros momentos habría buscado detalles para un informe, se habría fijado en los nervios de las manos o en el peso de las mochilas. Pero hoy no. Hoy se permitía simplemente caminar y observar sin más. Solo quería ser invisible, uno más entre muchos que atravesaban la península hacia otros destinos. Mientras guardaba su maleta en el compartimiento, recordó la llamada que había recibido hacía apenas 2 días.
esa que cambió todos sus planes y le hizo darse cuenta de lo necesario que era parar. Miró su móvil apagado, lo metió hondo en la mochila y sintió una mezcla de alivio y nervios por dejar atrás la rutina de mensajes cifrados y llamadas a medianoche. Ya sentado junto a la ventanilla, el murmullo de los demás fue difuminándose. Por una vez, no tenía el deber de interpretar nada. Podía perder la mirada en las luces de la pista, pensar en nada, dejarse llevar. El avión se preparaba para despegar, las luces parpadeaban afuera, y Sergio, por fin, sentía que solo era un pasajero más, listo para dejar todo atrás, aunque solo fuera durante unas horas. Sergio se apoyó contra la ventanilla y en un gesto casi automático, sacó sus auriculares del bolsillo, dispuesto a dejarse llevar por el zumbido constante del motor y perderse en la vista de la plataforma repleta de aviones. Le gustaba ese momento antes de despegar en el que nadie hablaba demasiado, como si todo el mundo estuviera negociando silenciosamente sus propios nervios. Su plan era simple: cerrar los ojos, distraerse con alguna playlist tranquila y dejar que el tiempo pasara sin que nadie le pidiera nada. Sin embargo, la calma se rompió de golpe. De repente, una figura se plantó junto a su asiento. Era Clara, una mujer de unos 50 años, pelo corto y camisa azul abotonada hasta arriba. Se notaba que dudaba sobre si estaba en el lugar correcto porque miraba de reojo los números de los asientos y sostenía la tarjeta de embarque con fuerza. Al principio, la conversación fue cortés. Clara preguntó si él tenía el asiento próximo al pasillo o a la ventana. Revisaron ambos billetes y confirmaron que, en efecto, la aerolínea los había asignado juntos. Todo quedó aclarado rápido, pero la incomodidad estaba ahí, flotando entre los dos como un secreto mal guardado. Sergio se apartó levemente para dejarle sitio y observó cómo Clara guardaba su bolso bajo el asiento delantero, con movimientos nerviosos, y ajustaba el cinturón con una meticulosidad exagerada. No hacía falta ser un experto para notar que traía consigo más preocupaciones de las que quería mostrar. Ella le lanzó una sonrisa apretada, de esas que parecen un trámite más que un gesto sincero, y después apartó la mirada, concentrándose en los folletos de seguridad del respaldo. Durante esos minutos previos al despegue, el ambiente se volvió denso. Sergio sentía que cualquier intento de charla sería forzado, así que se limitó a mirar por la ventana, aunque notaba de reojo cómo Clara cambiaba de postura cada poco tiempo o lanzaba miradas rápidas, como si intentara convencerse de que todo iba bien. Incluso antes de alzar el vuelo, la presencia de la mujer anunciaba que el trayecto no sería tan sencillo como él esperaba. Era curioso cómo, aun siendo completos desconocidos, la cercanía física y el azar de los asientos podían transformar totalmente la experiencia de un viaje. Así, a pesar de su deseo de pasar inadvertido, la inquietud ya se había instalado para quedarse por unas horas. El silencio entre Sergio y Clara empezó a hacerse cada vez más denso, como si hubiera algo pendiente de decir, aunque en verdad ninguno había cruzado más de 3 palabras después del malentendido inicial. La mujer sujetaba su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se notaban pálidos. Aunque mantenía la vista en el folleto de emergencia, de vez en cuando lanzaba miradas rápidas en dirección a Sergio, como si no pudiera evitar comprobarlo sin motivo claro. No era hostilidad, tampoco simple nerviosismo. Era algo raro quedándose en el aire, silencioso pero imposible de ignorar. Él sintió esa tensión y por primera vez en mucho tiempo se recordó a sí mismo cómo era estar bajo la mirada de extraños sin un motivo profesional detrás, solo por coincidencia. Era una situación que había experimentado muchas veces, pero siempre en contextos de trabajo, nunca cuando su única intención era descansar. Por dentro
Sergio intentó convencerse de que no pasaba nada, que esas cosas a veces ocurren en los aviones, porque la gente se encuentra incómoda por el espacio reducido o por el simple hecho de volar. Pero, a pesar de sus intentos de racionalizar, el ambiente entre los dos seguía cargado de una tensión que nada tenía que ver con turbulencias o retrasos. Clara, ajena a su propio lenguaje corporal, movía los pies de un lado a otro, apretaba el cinturón, soltaba el folleto y volvía a tomarlo como si en esas hojas se escondiera el alivio que necesitaba. Sergio volvió a mirar por la ventanilla, obligándose a no fijarse en cada uno de los gestos de su compañera de asiento. La verdad es que en ese momento sentía que el espacio personal era más pequeño que nunca, como si la cabina entera se hubiera encogido. Y allí, con el avión todavía en la pista esperando señal de los controladores, Sergio se dio cuenta de una ironía. Ese lugar supuestamente neutral y anónimo también podía convertirse en un teatro donde cada pequeño detalle tenía más peso del habitual. Un par de asientos en un vuelo nacional podían reunir a dos personas que nunca se habrían cruzado ni dirigido palabra fuera de ese contexto, y aún así la incomodidad llenaba el aire. A veces, pensó, no hace falta una razón para sentirse observado o fuera de lugar, y ese día ni siquiera estar lejos del trabajo lo protegía de ese tipo de sensación indefinida. Bastó un instante para que el nerviosismo de Clara se hiciera aún más evidente. Sergio vio cómo ella, tras hacerse 1000 ajustes en su asiento, finalmente presionó el botón de llamada a la tripulación. Intentó disimular, pero estaba claro que se moría de ganas de que alguien llegara rápido. Una azafata, con rostro amable pero apurado por la rutina previa al despegue, apareció enseguida. Clara se inclinó hacia ella y en un murmullo casi secreto le explicó que prefería cambiar de sitio. Usó un tono bajo y unas palabras cuidadosas sobre sentirse más segura en otro lado, mencionando de pasada una intuición de madre. No pidió detalles, tampoco señaló a Sergio ni reveló motivos concretos. Eran frases escogidas justo para no ofender, pero que dejaban la incomodidad flotando. La azafata, acostumbrada a peticiones de todo tipo, sonrió y asintió, diciendo que haría lo posible por encontrarle otro asiento después del despegue. Clara agradeció con educación, aunque se notaba que su alivio llegaría solo cuando estuviera lejos. Sergio, en silencio, observó la escena sin cambiar la expresión. Conocía demasiado bien esas situaciones, aunque hacía mucho que no le tocaba vivirlas fuera de un entorno profesional. Había algo en aquella mezcla entre las maneras educadas y la urgencia apenas disimulada que le resultaba muy familiar. Supo, solo con verlo, que no era solo una cuestión de sentir nervios, sino un pequeño terremoto personal nacido de prejuicios. Las palabras de Clara, tan vagas sobre la seguridad y la intuición, eran filtros que usaban algunas personas para esconder reservas que no sabían verbalizar o quizás no querían admitir. Por dentro, a Sergio le dio rabia reconocer ese patrón, casi invisible de desconfianza. Había pasado años leyendo entre líneas mensajes similares, aunque camuflados de cortesía o protocolo. Que le tocase ahora, justo en un sitio tan común como un avión y en un viaje personal, lo hizo pensar en cómo esos viejos hábitos sociales seguían vivos, cambiando de forma, pero nunca desapareciendo del todo. Mientras la tripulación recorría los pasillos comprobando cinturones, él decidió no intervenir ni decir palabra. Mejor dejar que la situación siguiera su curso y no añadir más tensión. Sabía que en realidad el problema no era solo el asiento. A veces la distancia que la gente quiere tomar no tiene nada que ver con seguridad real, sino con miedos mucho más antiguos.
Clara permaneció rígida tras su petición, como si el simple hecho de haber hablado con la azafata la hubiera dejado sin energía. La joven tripulante, aunque intentó mantener la sonrisa, no pudo disimular cierto escepticismo en su mirada al escuchar las razones de Clara. En situaciones así, el protocolo mandaba escuchar y actuar con cortesía, pero también estaba claro que no se trataba de una emergencia real. Aún así, la mecánica era la de siempre. Una vez que el comentario sobre la seguridad estaba hecho, aunque fuera apoyado solo en la intuición, algo cambiaba en el ambiente. Sergio percibió ese cambio al instante. Notó cómo la actitud de la tripulación se volvía un poco más fría, exageradamente profesional, como si de repente él hubiera pasado a ser una especie de caso a vigilar. No hubo gestos abruptos ni palabras fuera de lugar, pero las preguntas, aunque normales, dónde había guardado su equipaje, si todo estaba bien, si necesitaba algo, sonaban distintas, más cargadas de sentido oculto que de verdadera preocupación. Resultaba claro que, por cortesía, nadie iba a decir directamente lo que les inquietaba, pero la conversación se enredaba en una formalidad incómoda. Los otros pasajeros cercanos, al notar el murmullo y la visita prolongada de la azafata junto a su fila, empezaron a lanzar miradas discretas, algunos simplemente curiosos, otros incómodos. La tensión no venía de ninguna amenaza visible. Todo lo que sucedía era producto de esa duda que había sembrado Clara, una inquietud difusa flotando entre los asientos. Sergio, aún sentado y sin moverse, sentía cómo el espacio a su alrededor se achicaba con cada mirada o pregunta dirigida hacia él. El murmullo de fondo del avión, antes calmado y casi reconfortante, se transformó en un ruido inquieto. Era extraño cómo bastaba una sugerencia, una frase envuelta en un disfraz de preocupación, para que la atmósfera cambiara para todos. Ahora, la presencia tranquila de Sergio parecía tener un nuevo significado para algunos, y esa incomodidad era contagiosa. Bastaron unos minutos para que lo que empezó como una molestia privada creciera hasta convertirse en un asunto grupal, aún sin que nadie supiera realmente por qué. Él, acostumbrado a notar patrones sociales, vio claro cómo el miedo sin justificación podía instalarse y atravesar todo tipo de barreras sin necesidad de un solo motivo real. En ese momento apareció Marta, la gerente de cabina, caminando por el pasillo con esa presencia firme y calmada que suelen tener quienes llevan tiempo enfrentando contratiempos en aviones llenos de pasajeros inquietos. Su uniforme perfectamente ordenado y la manera en que saludó con un movimiento pequeño de cabeza trajeron consigo una sensación de autoridad. Marta se inclinó cerca de Clara, bajando la voz para no llamar la atención, y le preguntó directamente cuál era el motivo para solicitar el cambio de asiento. La forma en que hizo la pregunta marcó la diferencia. No era una camarera ni una azafata joven haciendo su ronda, sino alguien acostumbrada a resolver desacuerdos sin perder la compostura. Clara, sin embargo, vaciló. Sus respuestas flotaron entre frases como «es solo una corazonada», «algo me incomoda» o «soy muy sensible con mi espacio». Marta la miraba con una mezcla de paciencia y escepticismo, notando de inmediato la falta de argumentos claros detrás de tanta cautela. A pesar de que las palabras de Clara no apuntaban a nada concreto, la tensión en el aire era fácil de distinguir. Sergio, desde su asiento, mantuvo la calma, viendo cómo la situación se desarrollaba ante él, sin tener ya control sobre nada. Sabía bien que la conversación ya no giraba en torno a sitios en la fila o preferencias más cerca del pasillo. Lo que estaba en juego era mayor. En realidad, todos en ese pequeño rincón del avión sentían que había algo sin decir.
A veces los silencios y las miradas dicen más que cualquier discusión. Se notaba que nadie quería mencionar abiertamente el verdadero asunto, pero la incomodidad se había instalado. El ambiente era denso, y algunas personas parecían intuir lo que realmente pasaba, aunque sin palabras todo quedaba camuflado bajo la supuesta preocupación por la seguridad o la tranquilidad. La propia gerente, aunque insistía en mantener la imparcialidad, tuvo que reconocer al final que estaba tratando con un miedo un tanto abstracto. La actitud de Clara transmitía que no se trataba de hechos ni de una amenaza real. Era esa sospecha sutil, disfrazada, de prudencia, que a veces se asoma en lugares inesperados y da la vuelta a todo el sentido común. Sergio, resignado, notó cómo la pequeña escena de ese vuelo común de Madrid a Barcelona se transformaba en el reflejo de algo mucho más grande y difícil de combatir. La conversación tomó un giro inesperado cuando Marta, con la intención de calmar a todos, preguntó con suavidad a Sergio si podía mostrar el contenido de su mochila, que descansaba bajo el asiento de adelante. Hasta ese momento, Sergio había soportado toda la situación en silencio, intentando no prender más la mecha de la sospecha. Sin embargo, su paciencia tenía límites claros, y con voz tranquila pero decidida, respondió que prefería no abrir su mochila sin una razón real de peso. Recordó, mientras todos le prestaban atención en ese rincón del avión, que las reglas en vuelos dentro de España protegían el derecho a la privacidad si no había motivos firmes. Marta quedó en una posición incómoda. Por un lado, debía seguir el protocolo y atender la queja de Clara, aunque supiera que no había base alguna para exigir esa revisión. Por el otro, estaba claro que cualquier paso en falso podía desatar aún más tensión entre los pasajeros. Mientras dudaba y consultaba con el resto de la tripulación, Clara insistía, con fingida amabilidad, en que su preocupación solo era el bienestar de todos, recalcando que cada uno debía sentirse seguro en un avión. Algunas personas cerca de ellos, que al principio miraban sus teléfonos o leían, ahora seguían el intercambio con atención. Al notar el murmullo, levantaban la cabeza y cruzaban miradas, algunos susurrando entre sí. Lo que había comenzado como un malestar casi invisible entre dos personas, se transformó en un pequeño foco de atención en la cabina. Nadie se decidía a intervenir, pero bastaba ver los rostros para entender que las especulaciones y los prejuicios caminaban de asiento en asiento. Sergio sintió el mismo tipo de desconcierto que años antes había notado en reuniones incómodas de oficina, pero amplificado por la falta de confianza entre extraños. Le molestaba ser el centro de una duda sin fundamento, solo por los gestos o inquietudes de alguien que ni siquiera se atrevía a nombrar el verdadero motivo de su recelo. Marta, con su experiencia, buscó la mejor salida. Aseguró que revisaría la solicitud con el piloto y que en pocos minutos tomarían una decisión que respetara los derechos de todos. El avión permanecía detenido, el zumbido sordo del aire acondicionado marcando el ritmo de esa coreografía de miradas y silencios donde la desconfianza crecía sin que nadie quisiera responsabilizarse de haberla iniciado. Mientras Marta se alejaba hacia la cabina del piloto para consultar cómo debían proceder, la inquietud creció al ritmo de los susurros que recorrían las filas. Clara, ahora más convencida de tener razón, se atrevió a decir en voz más alta que no le daba confianza que Sergio no quisiera abrir su mochila. Argumentó, sin disimular demasiado, que hoy en día ninguna precaución está de más, y que, a veces, cuando alguien es tan callado o tan poco amable, algo raro hay.
Más de una persona escuchó su comentario, y pronto la idea de que Sergio podría esconder algo peligroso tomó fuerza, a pesar de que nadie tenía prueba alguna de ello. La presión ya no solo era interna, la situación había escapado de los límites privados y ahora era pública, casi como si todos buscaran el rol de juez sin que nadie lo hubiese pedido. Sergio notó la forma en que algunos empezaban a mirarlo con desconfianza, otros con incómoda lástima, y unos pocos incluso apartaban la mirada. De repente, su silencio y la maleta negra común que llevaba se convertían en elementos sospechosos, simples motivos para levantar sospechas entre desconocidos. Sentía como si parte de su dignidad se fuera evaporando con cada nueva mirada inquisitiva. Se preguntó cómo podía ser que en pleno año 2024, después de tantos avances, aún se repitieran viejos patrones de prejuicio tan fácilmente. No había hecho nada fuera de lo normal, solo ocupaba su sitio como cualquier otro pasajero, pero bastó que una persona desconfiara sin razón para que muchos comenzaran a mirarlo como si fuera menos que un individuo completo. El hecho de que nadie conociera realmente a Sergio tampoco ayudaba. En aquel grupo improvisado de desconocidos, una pequeña chispa de sospecha bastaba para crear grietas profundas en la confianza. En medio de esa transformación dolorosa, él intentó aferrarse a la calma. No respondió a las insinuaciones de Clara, ni buscó confrontarla. Sabía que, en esos momentos, cada gesto suyo podía ser malinterpretado y usado en su contra. El ruido de Marta, hablando por el sistema interno al fondo, era el único sonido que interrumpía la incomodidad creciente, mientras la dignidad de Sergio parecía pender de un hilo delgado, cortándose lentamente bajo el juicio silencioso de quienes lo rodeaban. Justo cuando la tensión parecía no poder subir más, el pasillo del avión se llenó de un silencio aún más denso al aparecer Luis, supervisor de la compañía aérea. Iba acompañado de un agente de la Policía Nacional, un hombre de rostro sereno, pero con la autoridad que dan el uniforme y la rutina de enfrentar incidentes en aeropuertos. Marta lo recibió unos pasos más adelante, y tras intercambiar unas palabras en voz muy baja, movieron la mirada hacia Sergio. El oficial se limitó a hacer un gesto educado, mientras Luis pronunció el discurso formal que las circunstancias requerían. Le pedían amablemente a Sergio que los acompañara fuera del avión para aclarar una situación reportada por otro pasajero y garantizar la seguridad del vuelo. El formalismo en las palabras y la manera meticulosamente correcta en que lo decían no lograban disimular la desconfianza institucional que flotaba detrás de cada frase. Sergio notó cómo Clara, desde su asiento, inflaba el pecho como si hubiera hecho lo correcto, sintiéndose amparada por el procedimiento. Algunas personas miraban la escena con una mezcla de alivio y nerviosismo. Otras intentaban no mirar, deseando que todo terminara rápido y el avión pudiera despegar. Sergio se levantó despacio, asegurándose de no hacer ningún movimiento brusco. Recogió su mochila con tranquilidad, aunque sentía una presión enorme en el pecho, mezcla de impotencia y resignación. En su mente repasaba cada uno de los últimos minutos, tratando de encontrar un solo gesto que realmente justificara todo aquello, y no hallaba nada. Recordó que pocas cosas pesan tanto como la sospecha desparramada sin sentido, sobre todo cuando no importa tu historia personal, tu trabajo ni tus palabras. Lo que pesaba en ese momento era la narrativa instalada por Clara, y en menor medida por el silencio colectivo. El agente le sonrió con cortesía y le indicó el camino hacia la puerta delantera del avión. Sergio asintió,
manteniendo la calma a pesar de notar que su identidad en ese instante era poco más que una hoja en blanco sobre la que todos los demás imaginaban lo que querían. Caminó despacio entre los asientos, cruzando una última vez las miradas de quienes, instantes antes, simplemente eran compañeros de viaje rumbo a Barcelona y que ahora lo juzgaban solo a partir de gestos, precauciones y silencios institucionales. Mientras avanzaba por el pasillo, rodeado de un silencio apretado, Sergio se detuvo al lado de Luis y el policía justo antes de cruzar la cortina azul que separaba la cabina de la puerta. Sin decir nada, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una credencial pequeña con el escudo dorado del Ministerio del Interior claramente visible. La sostuvo en alto durante unos segundos, sin aspavientos, solo mostrando el documento que lo identificaba como director de seguridad en la Oficina Nacional de Protección y Datos. No hizo falta agregar explicación alguna. Aquel emblema bastó para que el gesto provocara un efecto inmediato, casi como si una corriente eléctrica recorriera la fila de asientos más cercana. Las palabras amables y corteses del supervisor quedaron en el aire. El policía, que hasta ese momento había seguido el protocolo de manera impecable, abrió los ojos ligeramente sorprendido y, en un instante, todo el peso institucional cambió de sitio. Marta, que había regresado al pasillo al ver la pequeña pausa, miró a Luis y a Clara, claramente incómoda, y en segundos el ambiente dejó de ser de sospecha para tornarse en una mezcla de respeto forzado y bochorno colectivo. Quienes antes miraban con suspicacia, ahora desviaban la mirada, intentando alejarse mentalmente del juicio apresurado que habían sostenido en silencio. La actitud de Clara cambió por completo. El aire de seguridad desapareció y fue reemplazado por una incomodidad visible. El propio supervisor frunció el ceño y aclaró la garganta, buscando una nueva forma de manejar la situación. No era necesario que nadie dijera nada. La credencial de Sergio modificó el relato sin cambiar, en realidad, nada esencial de su persona. Lo que provocó la transformación fue el símbolo de poder, no un nuevo dato sobre su carácter o sus acciones. De repente, el respeto reemplazó a la duda. El policía reculó un paso y bajó la voz, asegurando que todo era un malentendido y pidiendo disculpas por la molestia. Era evidente que lo único que había variado era ese detalle visible, esa prueba institucional, porque el hombre seguía siendo el mismo de hacía unos minutos. El pasillo lleno de miradas evitadas y sonrisas forzadas fue la evidencia de lo rápido y fácil que las opiniones podían cambiar cuando, en vez de historias inventadas, aparecía el peso frío y silencioso de una credencial oficial. A pesar de que tanto el supervisor como el policía tomaron apenas unos minutos para chequear la credencial de Sergio y confirmar su autenticidad, el ambiente incómodo no desapareció. Si acaso, la incomodidad parecía multiplicarse en cada rincón del avión. La rapidez con la que ambos volvieron a sus puestos y se deshicieron en disculpas formales solo subrayó lo absurdo de toda la situación. Era imposible ignorar que, si Sergio no hubiese mostrado su credencial, probablemente nadie lo habría tratado con el mismo respeto, y eso dejó a la vista el verdadero alcance del prejuicio que flotaba en el aire. Clara, que había sido tan firme minutos antes, ahora murmuraba una disculpa vacilante. Mirando al suelo, intentó justificarse con frases como «no sabía quién era usted» o «solo pensé en la seguridad de todos», como si el hecho de desconocer la identidad de Sergio excusara la avalancha de sospechas que había desatado. Sus palabras no convencían a nadie y para los que escuchaban, sus intentos de explicación solo aumentaban la sensación de bochorno y arrepentimiento general. Algo cambió en el tono de todos.
especialmente cerca de los asientos donde se originó la escena. Algunos pasajeros que antes habían mirado a Sergio con inquietud, ahora parecían también querer disculparse, aunque lo hacían con un silencio aún más ruidoso que cualquier conversación. Nadie se atrevía a sostenerle la mirada por mucho tiempo. Las palabras, en ese momento, resultaban insignificantes frente a lo que había ocurrido. No importaba lo que se dijera, la escena ya estaba grabada en la memoria colectiva. Sergio, por su parte, guardó otra vez la credencial con gestos tranquilos y ocupó de nuevo su asiento, evitando el contacto visual. No expresó enojo ni exigió explicaciones. Simplemente buscó acomodarse y recuperar la normalidad que le habían quitado durante esos minutos. El motor del avión volvió a zumbir mientras la tripulación se apresuraba para preparar el despegue, intentando que la rutina tapara el mal rato de todos. Ahora, el silencio llenaba la cabina y cada uno sabía que nada podía borrar lo sucedido. La vergüenza era compartida por los participantes directos y por aquellos que prefirieron callar o mirar hacia otro lado, y así, en ese vuelo común, todos aprendieron cuán vacío es juzgar sin conocer. El avión retomó su rutina, con Marta dando instrucciones de seguridad y la tripulación acelerando el servicio para distraer a los pasajeros. Sin embargo, la atmósfera nunca llegó a ser la misma. El clima de tensión seguía, pesado y difícil de apartar, aunque cada quien intentara fingir normalidad. Había quienes abrían un libro, otros bajaban la persiana de la ventana para mirar el horizonte de Madrid, pero el recuerdo de lo ocurrido seguía flotando en el aire, tan claro como el sonido metálico del cinturón de seguridad. En una de las filas traseras, Elena, que desde el principio había seguido todo con atención, pero sin intervenir, decidió acercarse a Sergio. Esperó a que la mayoría se sumergiera en sus propias conversaciones y con paso tranquilo se sentó en el asiento vacío junto a él. Elena, una mujer de mediana edad, acostumbrada a ver este tipo de injusticias en su trabajo social en hospitales, le dijo en voz baja que lamentaba lo que acababa de pasar. «Esto es lo de siempre», confesó, buscando su mirada en señal de comprensión. Por más que cambien los tiempos, estos prejuicios están siempre ahí, escondidos entre las normas y los modales. Sergio agradeció el gesto. Había aprendido a aceptar el apoyo, aunque a veces sentía más cansancio que otra cosa. Compartieron algunos minutos hablando, discretamente, para no llamar la atención de quienes aún los espiaban de reojo. Surgió entre ellos una conversación honesta sobre los temores cotidianos, cómo uno debía medir cada palabra o gesto para no incomodar a los demás y evitar convertirse en blanco de sospechas sin sentido. Elena le contó de pacientes y familiares suyos enfrentando situaciones similares solo por vestir de cierta forma, tener un acento ligero o simplemente por no sonreír lo suficiente. También hablaron de las estrategias que tanto ella como Sergio usaban a diario, como tener siempre a mano documentos, cuidar cómo vestirse para pasar desapercibidos y hasta elegir sus asientos, pensando en evitar problemas. Ambos coincidieron en que el mayor peligro no era la desconfianza abierta, sino ese juicio silencioso que nunca se muestra, pero condiciona las relaciones entre desconocidos. La conversación les dejó una sensación amarga, pero también alivio de sentirse entendidos. Cuando Elena volvió a su sitio, notaron que el avión ya había empezado a descender. Sin importar las etiquetas o las reglas, las miradas seguían diciéndolo todo. El peso del prejuicio no lo quita ninguna disculpa, pero hablar de ello ayuda a soportarlo mejor. Mientras el avión seguía en descenso hacia el aeropuerto de El Prat, el silencio comenzó a quebrarse poco a poco.
Cerca de la mitad del pasillo, Sofía, una mujer joven sentada al lado de la ventanilla, tomó aire y levantó la voz, dirigiéndose a nadie en particular, pero lo suficientemente clara como para que la conversación la escucharan al menos varios asientos alrededor. Dijo algo que muchos guardaban en la punta de la lengua. A veces tenemos miedo y ni siquiera nos damos cuenta de por qué. El problema es cómo ese miedo puede terminar señalando a alguien inocente. Con estas palabras, rompió la barrera entre lo privado y lo colectivo. De pronto, ya no era solo un episodio vergonzoso, sino una oportunidad para hablar de cosas que casi nunca se discuten abiertamente. Sofía no se quedó ahí. Habló sobre cómo, en su día a día, veía diferencias enormes en la forma en que tratamos a las personas solo por su aspecto, su ropa o su silencio. Confesó que ella misma también había sentido nervios, a veces en lugares públicos, y que la intuición no siempre era una guía justa, sino que a menudo estaba contaminada por prejuicios que uno ni siquiera reconoce, hasta que se ven en situaciones incómodas, como la de aquel vuelo. Estas palabras animaron a otros a compartir sus propios pensamientos. Incluso algunos, que al principio habían preferido mirar para otro lado, ahora se animaron a participar. Se armó una discusión en la cual más de uno reconocía que no era fácil saber cuándo el instinto de protección se mezcla con ideas equivocadas, y cómo el privilegio de algunos les permitía moverse por el mundo sin pensar en estas cosas. Elena, al escuchar esto, asintió con firmeza, sumando que el verdadero privilegio es no tener que preocuparse nunca por parecer sospechoso. Clara, que hasta ese momento había tratado de diluir su culpa en excusas, se encontró en el centro de la conversación. Sofía no la señaló directamente, pero preguntó de forma abierta qué motivo real había llevado a lanzar una acusación así, obligando a Clara a mirar su propio miedo de frente. El intercambio fue intenso, pero también liberador para varios presentes. Por primera vez sintieron que podían conversar sin quedarse solo en la incomodidad, y aunque no todos llegaron a una conclusión clara, al menos nadie salió ileso del ejercicio de confrontar sus propios secretos. El avión, después de algunos minutos de debate y miradas cruzadas, terminó de descender suavemente sobre la pista de El Prat. La vibración tenue de las ruedas tocando tierra pareció marcar el cierre de una historia, pero en realidad para Sergio solo era otro capítulo más de esos que muchos ni ven, pero que para él siempre pesan. Mientras los pasajeros guardaban silencio o comentaban en voz baja el inusual desenlace del vuelo, Sergio se recostó en su asiento y cerró los ojos, intentando soltarse de la tensión, aunque sabía que no era tan fácil. A su lado, Clara permanecía rígida, ocupando su sitio de manera ahora diminuta, como si esperara que el asiento la tragara. El ambiente entre ambos estaba lejos de ser hostil, pero pesaba la culpa y el cansancio de todo lo que había pasado. No hubo palabras entre los dos durante el resto del trayecto, solo un intercambio de miradas esquivas y gestos automáticos mientras se preparaban para el desembarque. Alrededor, los murmullos bajaban de volumen cuando pasaban junto a Sergio y Clara, como si nadie quisiera añadir una capa más a la incomodidad. Sergio sentía que no había victoria. Sabía que aunque una credencial le había ahorrado problemas mayores ese día, no siempre es posible o justo tener que recurrir a símbolos de autoridad para ser tratado con normalidad. Recordaba conversaciones pasadas, otras miradas de desconfianza y el papel invisible que muchos tienen que aprender a soportar cada día, como si llevaran pegada una etiqueta invisible con advertencias que nadie reconoce en voz alta, pero que se leen en todos los gestos. La verdadera herida no venía del incidente en sí, sino de esa suma de batallas pequeñas e invisibles que no dejan cicatrices claras,
pero sí un cansancio que nunca termina de irse. Por un momento, miró por la ventanilla, viendo los hangares y aviones en fila mientras el sol caía sobre la ciudad. Respiró hondo, sin decir nada, aceptando que la jornada no era distinta a tantas otras, excepto por el breve espacio que, aunque fuera en voz baja, algunos se animaron a reflexionar. Tal vez, pensó, eso era lo único que podía rescatar, la posibilidad de que el silencio, una vez roto, deje alguna marca de aprendizaje en los demás, aunque para él la carga siguiera siendo la misma. Cuando llegó el momento de desembarcar, Clara estaba irreconocible comparada con la mujer segura que, al principio del vuelo, hablaba animadamente con el resto de los pasajeros. Su porte, antes firme y ligeramente distante, ahora delataba esa mezcla de vergüenza y arrepentimiento que a veces solo se nota en los detalles. Los hombros caídos, la mirada perdida, las manos entrelazadas en el regazo como si buscara refugio. Mientras la fila avanzaba lentamente hacia la salida, Clara evitó el contacto visual con Sergio y con cualquier otra persona que pudiera haber presenciado la escena. Era como si el peso de la situación estuviera comprimido en cada paso y en cada intento de pasar desapercibida. A medida que el pasillo se despejaba, ella hizo un esfuerzo silencioso por cruzar unas palabras con Sergio, pero quedó en poco más el que un susurro. «Perdón, de verdad, no pensé que...», dijo, la voz entrecortada y el hilo de la frase perdiéndose entre el barullo del resto de los pasajeros. Era la primera vez en el viaje que Clara parecía sincera en su vulnerabilidad, aunque la herida ya estaba hecha y las palabras, por bien intencionadas que fueran, llegaban tarde. A Sergio no le sorprendía. Había visto esa secuencia muchas veces, la sospecha, el enfrentamiento, el miedo y finalmente la disculpa. Siempre que ocurría, las palabras de arrepentimiento se sentían parecidas, como si fueran parte de un guión aprendido que solo podía ofrecer alivio a quien las decían. En el fondo, Clara cargaba ahora con la conciencia de haber traspasado esa línea invisible que separa la prudencia del prejuicio, y eso la tenía doblemente afectada. Había aprendido en carne propia lo fácil que era dañar a alguien con una sospecha injustificada y lo difícil que resultaba reparar completamente esa herida. La seguridad en sí misma que ostentaba al inicio había dado paso a una humildad callada, pero también a una lección que seguramente no olvidaría pronto. En su interior, el arrepentimiento chocaba con la incomodidad de verse expuesta, ya no como quien sabe actuar, sino como alguien que por un instante dejó hablar más al miedo que a la razón. Así, mientras descendían la escalerilla y sentían el aire cálido de Barcelona pegándoles en la cara, Clara supo que esta experiencia le dejaría una marca, algo que, aunque invisible a los otros, la haría pensar dos veces antes de lanzarse a juzgar a alguien solo por su intuición. A medida que los pasajeros descendían por las escalerillas del avión y se dirigían al autobús que los llevaría a la terminal del Prat, Sergio se detuvo sorprendido por la llegada de Marta, la sobrecargo. Llevaba en la mano una nota cuidadosamente doblada, que alargó a Sergio con una sonrisa amable y algo apurada, como si fuera consciente del significado del gesto. «El comandante me pidió que le entregara esto», dijo en voz baja, para que no llamara mucho la atención de los demás. Sergio abrió la nota y leyó. Era breve, directa, pero en un tono que no era habitual. El comandante le pedía disculpas en nombre de la tripulación y de la compañía. Reconocía que lo ocurrido durante el vuelo había estado lejos de los valores que intentaban mantener en Iberia. Ponía especial énfasis en que lamentaba de verdad el trato injusto al que se vio sometido Sergio, asegurando que, desde su posición, trataría de recordar a su personal la importancia de no dejarse guiar por prejuicios.
Terminaba la carta con una línea sencilla. Lamentamos que haya tenido que pasar por esto, aquí y ahora. Ojalá entre todos podamos hacerlo mejor. Para Sergio, ese gesto supuso una rareza. No era habitual, ni siquiera esperado, recibir una disculpa tan directa de alguien con autoridad. A su alrededor, la mayoría de las personas habrían considerado la nota solo un detalle, un formalismo más. Sin embargo, él reconocía el valor de que, por una vez, el daño institucional hubiera sido nombrado y enfrentado de frente, aunque solo fuera en un papel y una promesa de cambiar, pero ni siquiera la amabilidad inesperada del comandante podía borrar del todo lo que había sentido en aquel vuelo. El peso se mantenía, como una maleta vieja que uno lleva a cuestas por tantas estaciones y que, aunque en días puntuales se aligere un poco, no desaparece. Sergio guardó la nota con cuidado en la cartera, sabiendo que se sumaba a otras tantas señales de reconocimiento que, en el fondo, no dejaban de ser puntuales frente a una vida entera llena de momentos como esos. Caminando hacia la salida del aeropuerto, rodeado de gente que tal vez olvidaría lo ocurrido en cuestión de horas, Sergio era plenamente consciente de que para quienes no viven ese tipo de situaciones, todo queda como una simple anécdota. Para él, sin embargo, el recuerdo era otra cicatriz silenciosa, invisible, pero bien presente, como tantas que solo reconocen quienes las han sufrido en carne propia. Al llegar a la terminal, cuando el bullicio del aeropuerto los envolvió, Sergio sintió que necesitaba cerrar el asunto o al menos intentarlo. Clara, un par de pasos atrás, dudaba si acercarse o quedarse en la comodidad de la multitud. Al final, apretando el paso, se puso al lado de Sergio sin mirarlo directamente. Hubo un momento, corto y denso, en el que el silencio parecía gritar más que cualquier palabra. Fue entonces cuando Clara, con voz temblorosa pero sincera, rompió ese silencio. «Sergio, sé que esto no cambia nada, pero tengo que preguntarte, ¿cómo haces para soportarlo tantas veces? ¿No te duele que la gente pueda desconfiar de ti sin motivo?» Sergio se detuvo junto a una de las columnas del hall, miró a Clara y respiró profundo antes de responder. «Mira, Clara, el miedo es algo real y nadie tiene la culpa por sentirlo. El problema de verdad aparece cuando dejamos que ese miedo decida por nosotros y se vuelve acusación. Es ahí cuando dejamos de ver a quien tenemos delante y solo vemos problemas en donde no hay. No es tu susto lo que más me molesta, sino que, a veces, ese susto tiene la fuerza suficiente para cambiarle la vida a alguien en un segundo». Clara escuchaba en silencio, cada palabra cayendo con el peso necesario. «Nunca lo había pensado así», reconoció bajando la mirada. «Supongo que siempre creí que lo que sentía era suficiente para justificar mis acciones». Sergio asintió suavemente. «Si algo he aprendido es que el verdadero cambio no pasa por reglas impuestas ni por discursos de arriba. El cambio de verdad solo llega cuando somos capaces de mirarnos de frente y darnos cuenta de por qué actuamos como actuamos. Todos tenemos prejuicios, aunque no los reconozcamos, y a veces los llevamos puestos sin darnos cuenta. El punto está en tener el coraje de verlos, de detener la cadena antes de que el daño sea mayor». Clara, visiblemente tocada, murmuró: «Ojalá lo hubiera entendido antes». Sergio le puso una mano en el hombro y con serenidad le contestó: «Todos estamos aprendiendo, Clara. Lo importante es que la próxima vez, tal vez, pienses 2 veces antes de dejarte llevar por el miedo». Ambos se despidieron con un gesto discreto, sabiendo que las palabras, si bien no arreglarían las cosas al instante, podían al menos ser la primera semilla de una reflexión más honesta y necesaria. A medida que caminaban por la amplia sala, de llegadas del aeropuerto de El Prat,
Sergio y Clara se mezclaron con la corriente de pasajeros, arrastrando cada uno sus maletas en silencio. Durante esos minutos no dijeron palabra, pero el ambiente ya no era el mismo que antes. El peso de novios, la incomodidad se había transformado en algo más reflexivo. Sergio notaba que Clara, aunque algo tensa, había cambiado su forma de moverse. Ya no evitaba tanto su presencia, ni buscaba apurarse para perderse entre la multitud. Al llegar cerca de la salida, Clara frenó, respiró hondo y se volvió hacia él. No pareció que estuviera preparando un discurso. Más bien, lo que dijo salió como un suspiro que llevaba tiempo atascado. Te pido disculpas otra vez, Sergio. Me doy cuenta de que no fue solo miedo, ni tampoco una reacción exagerada por el estrés del vuelo. Me doy cuenta ahora de que actué de una forma que nunca imaginé que haría, y fue por un prejuicio que ni siquiera reconocía en mí. No es la culpa lo que me pesa, sino entender que yo también puedo caer en eso que critico en otros, sin darme cuenta. Supongo que, para cambiar de verdad, tengo que empezar por aceptar que el problema también es mío, no solo de otros. Sergio la miró durante un largo segundo, tratando de valorar el tono y la sinceridad en el gesto. Se encontró con una honestidad sin adornos, y eso le bastó para relajar el ceño. Sabía, por experiencia, cuando una disculpa era solo una forma de salir del paso y cuando realmente venía del deseo de ser mejor. Clara, contestó con voz suave pero firme. Lo importante no es quedar separado con la culpa o cargar con la vergüenza el resto de tu vida. Lo que de verdad ayuda es usar eso para mirar de frente el problema y hablar de él con los que son como tú, los que tal vez nunca se dieron cuenta de este tipo de cosas. Si de algo sirve lo que pasó hoy, es para que no te quedes callada cuando escuches a otros caer en lo mismo. No hace falta ningún gran gesto, solo no ser cómplice del silencio. Después de eso, ambos se quedaron un momento parados, como si evaluaran mentalmente todo lo que acababan de vivir. Finalmente, con un leve asentimiento, se despidieron, quedando en que, de alguna manera, esta pequeña conversación tal vez abriría nuevas puertas de entendimiento, no solo para ellos, sino para cualquiera dispuesto a escuchar y aprender. Después de ese cruce sincero de palabras, Clara extendió su mano hacia Sergio con gesto simple, sin aspavientos. Sergio la tomó, apretando brevemente, en un gesto que, aunque parecía pequeño, tenía el peso de muchas cosas no dichas. No hubo testigos alrededor, nadie se detuvo a observar ni a preguntar. El aeropuerto seguía con su ritmo incesante, lleno de maletas y pasos apurados, mientras ellos compartían esa tregua muda, marcada más por lo que quedó en el aire que por el contacto mismo de las manos. Era un pacto silencioso para, al menos, no cerrar los ojos frente a lo que habían vivido, ni dejarlo archivado en la cajita cómoda del olvido. Sergio soltó la mano de Clara y retomó su andar por la terminal, cruzando frente a la salida donde el reflejo de la tarde se colaba por los ventanales. Aunque estaba cansado, algo dentro de él respiraba distinto. No era una alegría plena, porque la herida estaba ahí, recordándole lo cerca que estuvo ese día de que las cosas salieran peor, si no fuera porque llevaba consigo la credencial que tantos años de estudio y trabajo le habían dado. Sabía que para muchos el desenlace habría sido bien diferente. No podía evitar pensar en cuántos siguen cruzando puertas y miradas, enfrentando sospechas sin nada que demostrar más que su propia palabra. Al salir a la calle, Sergio miró a su alrededor. Barcelona bullía, como siempre, con prisas, historias y desconocidos. Sintió una esperanza modesta mezclada con una inquietud que no terminaba de disolverse. Había experimentado una especie de reparación, sí, pero a costa de una protección
que no debería ser necesaria para que alguien sea tratado con dignidad. El pensamiento se instaló como un susurro persistente. La dignidad de cada persona debería estar asegurada por el simple hecho de existir, no por los títulos, por una posición o por pertenecer a un grupo determinado. Mientras esperaba el taxi, Sergio supo que, aunque el día había dejado marcas, también había abierto la puerta a un cambio, aunque fuera pequeño y limitado a los metros cuadrados que compartimos día a día. El verdadero reto, entendió, era hacer que ese respeto mínimo fuese la norma para todos, no solo para los que pueden mostrar alguna credencial. Y en el silencio de la ciudad, esa lección quedaba resonando, como una deuda pendiente y urgente para la vida cotidiana de un país tan grande y tan lleno de historias entrecruzadas.